Está lento. Buenos días. Pues bueno, damos gracias a Dios por un día nuevo. Ya desde Facebook, mientras Dios lo permita. Y bueno, pues aquí los vamos a estar esperando. Hay que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Sabemos que una enseñanza a la semana pues no es suficiente, que cada uno de nosotros día con día está estudiando, ¿verdad? Y orando y aprendiendo. Otro anuncio que les quiero dar es que las enseñanzas para varones se están preparando. Nos estamos reuniendo los martes y yo sé que las enseñanzas que nuestros hermanos están preparando van a ser de gran bendición. Yo les invito a que estén al pendiente de la fecha en que vamos a arrancar y pues bueno, yo confío que no falte mucho y bueno, los invito a que dentro de sus oraciones esté que Dios levante hombres fieles a su palabra dentro de la iglesia para que les sirvan y para que se preparen. La serie que se está preparando de enseñanzas para este año tiene como título Sé hombre. Es un título retador porque nos anima a hacer lo que Dios quiere que seamos como varones. Entonces aquí los vamos a estar esperando cuando ya sea el momento, con ese reto de parte de Dios de ser hombres. Y bueno, el último anuncio que traigo el día de hoy es agradecerles a todos los que taller para padres. El día de ayer cerramos el registro y sé que será de gran bendición. Ya lo estamos viendo, o bueno, lo vamos a ver con el pastor Álvaro a definir últimos detalles. Han hecho un gran trabajo las maestras y sé que el que podamos tomar este curso nos va a ayudar bastante, ¿no? A ser buenos padres. Sin importar la edad de nuestros hijos, el Señor nos va a hablar y nos va a orientar y sobre todo pues nos va a corregir en todo aquello que estemos haciendo mal. Entonces, mantengan dentro de sus oraciones el taller para padres. Durante este tiempo el Señor nos ha puesto en el corazón el hablar con los padres, con las familias y sabemos que Dios no se equivoca y que tiene un motivo para esto, ¿verdad? Entonces les pido que me acompañen a orar. Vamos a poner en manos de Dios esta reunión y las necesidades que hay en nuestra iglesia. Señor, te damos muchas gracias por este día. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión. Te pedimos que bendigas a la familia Ábalos, Señor. Ponemos sus vidas en tus manos, Señor. Te pedimos que los traigas con bien del viaje que emprendieron, Señor. Que los mantengas siempre con paz en sus corazones, Señor, sabiendo que tú tienes control de todo, Señor. Los bendecimos su hogar, su trabajo. Y te damos gracias porque has sido una familia fiel a ti, Señor. Sabemos que tú estás con ellos y te pedimos que los traigas con bien de regreso. Te damos gracias también por todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos con los que tenemos contacto, Señor, y también a aquellos a los que les hemos perdido un poquito el rastro, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantener la unidad en esta familia que es la iglesia, Señor, y nos ayudes a hacer tu voluntad. Te damos gracias por las ofrendas que se han levantado durante la semana, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que han atendido con alegría este deber cristiano, Señor, y te damos gracias porque no nos ha faltado pan en nuestra casa, Señor, porque tú nos has dado, a pesar de tener un año de restricciones, Señor, todavía un lugar que está listo para recibirnos cuando las puertas puedan ser abiertas nuevamente, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias porque nos has dado los medios para trabajar, Señor, nos has dado un trabajo a cada uno de nosotros, Señor, para llevar el sustento a nuestras casas, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están en estrechez económica, Señor, te pedimos que les ayudes, Señor, que les des fuerzas y abras puertas para que encuentren el medio para seguir proveyendo para su casa, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bueno, hubo un cambio en la cuenta que les dábamos para que depositaran sus ofrendas, hermanos. Pues bueno, es una manera en la que se pueden acercar sus ofrendas entendiendo que no podemos estar aquí. Algunos de ustedes nos indicaron que estaban batallando, entonces se las enviaremos el día de hoy de nueva cuenta al grupo de WhatsApp y también aquí por Facebook la vamos a compartir por si alguien más quiere aportar con sus ofrendas a la obra del Señor. Y pues bueno, aquí seguimos por gracia y le alabamos por su misericordia, ¿verdad?
¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Estaríamos completamente perdidos, ¿verdad? Poca gente lo entiende, poca gente, inclusive dentro de las iglesias, valoran lo que es la gracia. Y en ocasiones andamos de rebeldes en contra de Dios. Entonces, humillémonos, hermanos, en esta mañana, pidamos perdón por nuestros pecados y roguemos a Dios que su gracia abunde en nuestras vidas, ¿verdad? Que no dejemos de ver lo importante, lo valioso que tenemos en casa, que es nuestra familia, la familia que tenemos en Cristo, y pues bueno, hay que seguir adelante. No sabemos cuánto tiempo más dure esta pandemia, pero Dios nos consuela, nos alienta a seguir adelante, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con la serie Familias Cristianas, y el tema del día de hoy se llama Cuidando nuestra familia. Esta es la enseñanza número 4 de esta serie que comenzamos, y yo espero, como siempre, que lo que hemos estudiado hasta este momento nos ayude a vivir cristianamente en familia, ¿verdad? Porque aunque hay personas que viven juntas, no saben vivir como una familia, ¿verdad? En ocasiones hay cosas que no son perdonadas y hay constantes rencillas en personas que viven juntas, no hay comunicación, no hay unidad, hay tantas cosas que nos hacen falta para vivir verdaderamente como familias cristianas. Y yo creo que todos somos capaces de reconocer que nuestras familias necesitan cambiar, ¿verdad que sí? Yo soy consciente de eso y doy testimonio de que cada que preparamos una enseñanza, Dios nos habla a nosotros primero. Y nosotros en casa reconocemos que como familia necesitamos a Cristo, y yo espero que en tu casa sea el mismo caso, ¿verdad? Esa necesidad constante de la palabra de nuestro Dios. Los varones, las mujeres y los hijos necesitan a Cristo en sus vidas. Y yo creo, hermano, que si tú reconoces esto, vas por buen camino. El reconocer esa necesidad es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Pero si por el contrario te has enfocado en aparentar una vida cristiana, yo tengo que advertirte en todo el amor del Señor que vas por un muy mal camino, ¿verdad? No hay que ser hipócritas, no hay que aparentar ser algo que no somos. El mejor camino para un creyente siempre va a ser humillarse a los pies de Cristo, ¿verdad? Que cada vez que nos veamos al espejo reconozcamos nuestras debilidades, nuestra incompetencia. En ocasiones, no sé, puede ser la soberbia que en ocasiones puede vivir en nosotros. Lo mejor es darnos cuenta de lo que somos delante de Dios. Y no somos más que pecadores. No somos nada, hermanos. Entonces, el confiar en Dios, el poner toda nuestra confianza en Él, humillarnos delante de Él para que Él nos ayude a cambiar todo aquello que estorba en nuestras vidas, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, no vivamos de apariencias, hermanos, reconozcamos nuestras faltas y busquemos siempre estar reconciliados con Dios para que su Espíritu pueda obrar en nuestras vidas. ¿De quién depende el cuidado de nuestra familia? Obviamente sabemos que el varón tiene una responsabilidad al ser la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, yo espero y confío que al terminar esta enseñanza cada miembro de la familia esté consciente de que le toca una parte de esa responsabilidad de cuidar de la familia. Porque si o no, lo más fácil es siempre echarle la culpa al otro. Las cosas no van bien en casa, es culpa del varón. Los hijos son unos rebeldes, es culpa del varón. Entonces, yo confío que al terminar esta enseñanza todos entendamos que somos responsables del cuidado, que todos tenemos responsabilidades que cumplir y pues cambiemos todo aquello, ¿no? Ahora quisiera preguntarte, ¿porque tú eres cristiano ya está resuelta la vida de toda tu familia? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Todo va a estar bien? En ocasiones está bien, en ocasiones está mal, ¿verdad? Mucha gente llega al cristianismo alentados por ese falso evangelio de que todo va a estar mejor en tu vida, en tu familia, y todo va a ser color de rosa, tendrás dinero y nada te va a faltar. Y ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, como les decía, nos va a llevar siempre a los pies
de Él, ¿verdad? Reconociendo nuestras faltas. Entonces, sabiendo que no todo va a estar bien en nuestra familia, pues tenemos que actuar, ¿verdad? No es así como ya llegué al cristianismo y todo va a estar bien. Señor, todo lo pongo en tus manos y confío en tus promesas y todo va a caminar bien. Ahora, sabemos que hay promesas en la Biblia y las creemos, mis amados, pero no quiero que nos confundamos aquí. Para que nosotros formemos y forjemos familias cristianas, tenemos que orar. Tenemos que orar todos los días, debemos ejercitar la fe, debemos alimentarnos con su palabra y debemos buscar al Señor, ¿verdad? La mejor manera de buscar al Señor en la familia es hacerlo juntos. Es a través de la unidad, es a través del amor en el trato los unos con los otros, a través de la tolerancia, del respeto y de una actitud de servicio. Si todo eso está en tu casa, mi hermano, si tú como padre, como madre, como hijo te enfocas en cultivar todo esto dentro de tu familia, estás participando dentro del cuidado de tu casa. En una familia cristiana lo que debe prevalecer es el amor a Dios y su palabra, más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que va a identificar a tu familia como una familia cristiana. Una familia que se ama y que persevera en el conocimiento de su palabra. Una familia cristiana siempre pondrá a Dios en primer lugar. Esa es una característica, hermano. Si tu familia siempre pone a Dios en primer lugar, estás en el camino de ser una verdadera familia cristiana. Una familia cristiana se caracteriza por estar formadas por personas que imitan a Cristo, por personas que le siguen, por personas que le aman por sobre todas las cosas y buscan hacer su voluntad. Una familia que busca vivir en santidad, una familia que busca vivir en obediencia a su palabra. Una familia cristiana considera a Dios en la toma de sus decisiones. No dan un paso sin antes consultarlo a Él a través de la oración, ¿verdad? Como creyentes nosotros podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, pero con nuestras acciones podemos estar demostrando totalmente lo contrario. Si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, tú no debes de dar un solo paso en tu vida familiar sin antes consultarlo a Él, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Entonces, esta enseñanza tiene como propósito el que entendamos que debemos de cuidar de nuestra familia y sobre todo que nos esforcemos, ¿verdad? En ocasiones le dedicamos más tiempo a otras cosas. En ocasiones dedicamos la mayor parte de nuestro día en trabajar para que no falte el alimento en nuestra casa, para que no falten la carne, la fruta y las verduras. En ocasiones le dedicamos más de 8 horas al día al trabajo secular. Llegamos a casa y cometemos el error de seguir trabajando pensando en el mañana. Inclusive muchas veces nos vamos a dormir pensando en las actividades que tenemos en el día siguiente, los pendientes, y dejamos a un lado lo más importante que es estar en Dios, estar en la presencia de Dios junto con nuestra familia. Muchas veces nos esforzamos en procurar que nada le falte a nuestra esposa y a nuestros hijos. Queremos que tengan la mejor ropa, que tengan acceso a una buena escuela, que tengan una laptop, que tengan un coche, un celular, que sean atendidos médicamente, en fin, tantas cosas que en ocasiones ponemos como primer lugar. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, de manos de nuestro Señor mismo, lo que tenemos que hacer. Yo te pido que me acompañes a Juan 6:27. Juan 6:27. Aquí nos dice la Biblia, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Fíjate lo importante de esto. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. ¿En qué tenemos que enfocarnos entonces? En esa comida que dura y que da vida eterna. Eso es lo que va a traer a nuestra familia unidad y todo lo que estamos anhelando que tenga nuestra familia. Nuestro Señor Jesús nos aconseja, mi hermano, que debemos trabajar, pero no por la comida que perece. Ahora, el Señor no nos dice que no debemos trabajar por nuestra provisión diaria, ¿verdad? Por tener alimento en casa. Lo que el Señor nos enseña es que no debe ser el objetivo principal de nuestras vidas, estar enfocados en tener cosas materiales o que no nos falte nada. Satisfacer el propio apetito físico de nuestro cuerpo no es lo más importante en la vida.
Y no es lo más importante porque sabemos que el hombre no solo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y de alma. ¿Y en qué nos debemos de enfocar más, hermanos? En lo espiritual, después en el alma y por último en el cuerpo. Este es el orden adecuado y no lo debemos de olvidar. Si tú como varón, mi hermano, te despiertas y buscas a Dios primero, antes que nada, estás empezando bien el día. Lo mismo si tú lo haces, mujer, lo mismo si tú lo haces, joven, niño, estás empezando de manera correcta el día. Si después de buscarlo, al abrir los ojos, oras y meditas en su palabra y pones en orden tus prioridades, después haces algo de ejercicio, comes, a enfrentar un día más de vida, es una manera correcta de comenzar o de arrancar un día. Y esto es importante que lo hagamos todos en la familia. Lo mismo lo tiene que hacer la esposa, los hijos, y si lo hacemos juntos, pues es todavía aún mejor, ¿verdad? Que antes de que salga el padre a trabajar se ponga a orar con su familia, que los bendiga, desayunen juntos, no sé. Si Dios lo permite en tu casa, pues es algo bueno que puedes buscar fomentar, ¿no? El que siempre estén buscando el rostro de Dios. Estos versículos que leímos nos dice que debemos trabajar por la comida que permanece para vida eterna. Entonces, no debemos vivir como si el cuerpo lo fuera todo, ¿verdad? Es importante cuidar el templo que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo, pero no debemos de enfrascarnos como si fuera lo único, porque sabemos que tarde que temprano este cuerpo volverá al polvo. Porque en pocos años, sí o no, va a ser comido por los gusanos. Entonces, hay que cuidarnos, pero no exagerando. Debemos prestar atención a que nuestras almas sean alimentadas cada día por la palabra de Dios, porque dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros deberíamos de trabajar de manera incansable para adquirir un mejor conocimiento de la palabra de Dios. ¿A través qué? A través del orden, siendo disciplinados en el estudio de la palabra, dedicando tiempo de oración y lectura a la palabra de Dios. Esto nos ayudará a todos y cada uno de nosotros a formar una verdadera familia cristiana. Hasta este momento de la serie que llevamos, hemos visto que de dónde surge la familia y su propósito, ¿verdad? Sabemos que es una institución creada por Dios a través del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer, y sabemos, tuvimos una enseñanza que nos mostró el valor de la familia, y la última que vimos la semana pasada fue cómo resolver conflictos en familia. El día de hoy vamos aunque suene redundante, a aprender a cuidar a nuestra familia. Nosotros tenemos que esforzarnos en fortalecer los lazos familiares, la amistad, el amor y el respeto entre todos los que conforman nuestra familia. Así como no hay iglesias perfectas, las familias no son perfectas. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a orar de nueva cuenta, vamos a poner en manos de Dios lo que resta de la enseñanza después de terminar esta introducción, para que su Espíritu nos hable claramente a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender, a quitar todo aquello que estorba nuestra relación contigo, Señor. Sea la autosuficiencia, el orgullo, el creer que conocemos mucho de tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibir con humildad la palabra que será expuesta el día de hoy, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos crecer espiritualmente, Señor. Necesitamos madurar, necesitamos fortalecer la vida de nuestras familias, Señor, porque sabemos que vienen tiempos difíciles. Te pedimos que no dejes de mirarnos, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad, Señor. Siempre estar atentos a tu voz, Señor, y a quitar todo aquello que nos aleja de ti, Señor, de nuestras vidas, Padre. Nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos obedecerte siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a preguntarles, mis amados, ¿porque tú eres cristiano ya está resuelta la vida de toda tu familia? No, ¿verdad? Ya vimos que es importante tener en claro a qué le estamos dedicando la mayor parte del día de nuestra vida. Digo, la mayor parte del tiempo en nuestro día a día. Hay que ocuparnos de lo que realmente importa.
Si eres tú de aquellos que andan locos por el trabajo, que están envueltos en las actividades diarias, siempre ocupado de atender compromisos y responsabilidades, haz un alto en el camino, mi hermano. Si tú has sido una de aquellas personas que han estado muy al pendiente de los cambios que se han presentado durante el último año, pensando en lo que vendrá, que si la vacuna, que si las restricciones, y has dejado de ver lo que realmente importa, haz un alto en el camino. Valora lo que tienes, mi hermano. Valora tu matrimonio, valora a tus hijos. Porque yo estoy seguro que este año que ha pasado, sin lugar a dudas, ha afectado a nuestra familia, ¿sí o no? Ya vamos para un año que comenzó la pandemia. La vida familiar como iglesia pues, ha sido afectada. Ya no nos podemos ver de manera tan frecuente aquí. Dios ha sido bueno y nos ha permitido contar con medios para compartir su palabra y de alguna manera estar en contacto. Pero donde más se ha visto las afectaciones ha sido en nuestra familia. Algunas familias se han unido más que nunca y otras también han estado batallando. Y batallan porque no han doblado sus rodillas y rendido su voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, entendiendo que de una o de otra manera ha habido afectaciones a nuestras familias, por eso es importante que reflexionemos. ¿Cómo debo de cuidar a mi familia? ¿Qué debemos de hacer juntos como familia para fortalecer y formar una familia cristiana? Lo principal, mi hermano, es que seamos diligentes. Tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestra familia. Y una persona diligente es aquella que hace lo que le corresponde y siempre va mucho más allá. Una persona diligente es alguien que se esfuerza y sabe qué tiene que hacer y lo hace bien. Ahora, ¿ser diligente es solo responsabilidad de los adultos? Por supuesto que no. Aunque como adultos somos responsables de demostrar diligencia a nuestros hijos, ellos tienen que aprender a ser diligentes. Nuestros hijos ven todo lo que hacemos. Así como el mundo alrededor nos observa como creyentes, qué hacemos y qué no hacemos, nuestros hijos nos observan y ponen mucha atención a nuestra manera de vivir. Por tanto, si queremos formar familias cristianas, nosotros debemos de ser diligentes como padres para que nuestros hijos aprendan también a vivir de manera diligente en obediencia a Dios. En lugar de estar preocupados por el famoso testimonio ante la gente del mundo, debemos de ocuparnos de vivir diligentemente en santidad, en familia. Sabemos que la familia es la principal institución creada por Dios. Es la base de toda la sociedad. Y también entendemos y comprendemos las maquinaciones del enemigo. El enemigo siempre está buscando destruir las familias. En las familias, como ya lo enseñamos, mis hermanos, se forman las futuras generaciones de creyentes, ¿verdad? Entonces no debemos de conformarnos con que nuestros hijos ya son creyentes. Tenemos que esforzarnos y ser diligentes para que de nuestras familias salgan muchas generaciones de creyentes. Ahora, ¿estamos haciéndolo bien todo en casa? ¿Estamos siendo diligentes o negligentes? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a realizar un trámite a alguna oficina gubernamental? ¿Verdad? Y esto lo voy a poner, digo, con todo respeto a los que trabajan en gobierno, como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un trámite, entonces nos vamos bien temprano para salir bien temprano. Y nos reímos, ¿verdad? Jaja, sí, cómo no. ¿Por qué? Porque en el gobierno todo funciona de maravilla. ¿Verdad que no? Ahorita yo el otro día platicaba con alguien y le decía, es increíble cómo va casi un año de pandemia donde mucha gente de gobierno ha dejado de trabajar y todo sigue casi igual. ¿Sí te has dado cuenta? O sea, hay tanta gente, a ellos les siguen pagando, no están batallando, la mayoría, y todo sigue funcionando. Porque al final de cuentas quienes mueven todo lo demás somos los que estamos fuera del gobierno. Pero bueno, entonces, tú vas a hacer un trámite, abren a las 9, ¿verdad? Pero lo más seguro es que te comiencen a atender por ahí de las 10:15 de la mañana, ¿sí o no? Llegan 9:15 o 9:25 porque ya sabes, la lucha sindical les da esos privilegios, una tolerancia. Luego llegan y se preparan su cafecito, sacan la torta, checan WhatsApp, saludan, van al baño y ya cuando ya terminaron de hacer todas esas actividades súper importantes, pasan a prender la compu, ¿verdad?
Y luego la compu, pues bueno, se tarda otros 20 minutos. ¿Son diligentes? Claro que no, no son, son negligentes. Sabemos que hay gente que trabaja en gobierno que es diligente, lo sabemos. Pero en general esa es una percepción que se tiene de las instituciones, ¿verdad? De la gente que trabaja, o sea. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos sido así con nuestra responsabilidad de cuidar nuestra familia y formar una familia cristiana? ¿Cuántas de nuestras familias parecen oficinas gubernamentales? Oye, mamá, ya tengo hambre, ¿te ayudo a hacer de comer? Espérame, hijo, ¿qué no ves que estoy ocupada? Estoy viendo La Rosa de Guadalupe, ya mero se acaba. Papá, ¿me ayudas con la tarea? No des lata, hijo, para eso tienes a Google. Allí ocúpate, allí aprende. Cuando nosotros estemos frente a frente con el Señor, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la familia que te di? ¿Daremos una buena respuesta, mis amados? Ahora, ¿quién debe de temblar? ¿Solamente el varón? ¿Qué hay de la mujer? ¿Qué hay de los hijos que también vivieron en familia? Espero que con esto quede claro que todos debemos de cuidar nuestra familia. Les acabo de dar un ejemplo, o les hablé, les expliqué lo que significa ser diligente, ¿verdad? Y creo que ha quedado bastante claro. Podríamos dar más ejemplos de lo negligente que somos en ocasiones en nuestra familia. Lo que vamos a ver a continuación es lo que significa ser negligente. Y la negligencia es todo lo contrario a la diligencia. Cuando alguien es negligente, es una persona que descuida o hace caso omiso de sus responsabilidades. ¿Habrá hoy en día hombres, mujeres e hijos negligentes? Sí, sí los hay. ¿Y por qué somos negligentes? Lo más sencillo siempre va a ser echarle la culpa a todo el mundo, hermano. Pero tenemos que ser responsables. Más aún si decimos ser cristianos. La respuesta es simple, mi hermano. Como cristianos somos negligentes porque aunque conocemos la palabra de Dios, no estamos haciendo lo correcto. Ahora, es importante reconocer que somos negligentes, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen que han sido negligentes? ¿Verdad? Ese es un buen comienzo, reconocer que hemos sido negligentes. Veamos otro ejemplo. Llevamos ya casi un año sin tener reuniones presenciales, ¿verdad? Días más o días menos. Y algo que extrañamos aquí, que muchas veces lo comentamos, es la iglesia infantil. Nosotros sabemos y valoramos el trabajo que hace nuestra iglesia infantil. La iglesia infantil y la iglesia juvenil nos ayudan en la formación espiritual de nuestros hijos. Pero algo muy importante, mi hermano, es que no podemos esperar que una enseñanza de 1 hora a la semana transforme el alma de nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Sí lo habías pensado? ¿Te habías puesto a pensar cuántas enseñanzas dañinas y por más tiempo reciben nuestros hijos en otros lugares? ¿De qué platican con sus compañeros de escuela? ¿Qué programas de televisión o series están viendo nuestros hijos? ¿Con qué enfrentarán las mentiras satánicas del mundo nuestros hijos? ¿Con lo que reciben 1 hora por venir a la iglesia? Bueno, cuando venían. Se hace un gran trabajo, mi hermano, en la iglesia infantil. Yo espero que en este tiempo que no se están teniendo las clases lo hayas entendido, lo hayas valorado. Y lo decimos para gloria de Dios, no para la gloria de los maestros que se esfuerzan en seguir trabajando. En las clases de la iglesia infantil y de la iglesia juvenil se preparan enseñanzas que les muestran las verdades de la palabra de Dios con un orden y una estructura que se ha probado alrededor de muchas iglesias de casa de oración alrededor del mundo. Es un trabajo que se nos ha enseñado a hacer y buscamos hacerlo siempre de la manera correcta. Las enseñanzas que se les dan a nuestros niños y a nuestros jóvenes siempre buscan apoyarse con actividades que les permitan conocer a Dios acorde a su edad y entendimiento, ¿verdad? No es lo mismo darle la clase a un niño de 3 años que a un joven de 16 años, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha permitido y esperamos seguir haciéndolo en un futuro. Pero yo quiero que entendamos que lo más importante es lo que hacemos en familia.
¿Qué has hecho durante este tiempo que tus hijos no han tenido clases aquí en la iglesia? ¿Has sido diligente o negligente? ¿Acaso te ha ganado la irresponsabilidad y la pereza? Y aquí le estoy hablando a los padres, mis hermanos, no solo al varón, porque muchas veces se comete el error de parte de algunas hermanas, yo sé que no son todas, que piensan que si las cosas no van bien, todo es culpa del varón. Muchas veces piensan que no, las cosas no van bien en la casa porque él no hace lo que le corresponde. Pero ¿qué estás haciendo tú también como esposa? ¿Qué estás haciendo tú como hijo? Para cuidar nuestra familia debemos hacer equipo como matrimonio, como padres. Durante este tiempo, durante este año, que no ha habido reuniones presenciales para la iglesia infantil, ¿hemos enseñado a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿O será que hemos sido tan negligentes que hemos dejado en manos del gobierno la educación de nuestros hijos? Espero que no sea tu caso, mi amado hermano. Nosotros tenemos que recordar el mandamiento divino que tenemos como creyentes. El cuidado de la familia es responsabilidad principalmente de los padres. Los padres son los que se deben de ocupar de enseñar, disciplinar y amonestar a sus hijos. ¿De quién es responsabilidad? De los padres. Acompáñame a Deuteronomio 6 y vamos a leer del versículo 4 al 9 y les voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Dice el versículo 4. El mandamiento más importante: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Qué encontramos aquí? En estos versículos, mi hermano, se establece un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria, con nuestra vida en familia. ¿Qué aprendemos aquí? Que tenemos que amar a Dios y pensar constantemente en sus mandamientos. Como familia, tenemos que vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer como matrimonio. ¿Sí? Tratarnos con respeto, amarnos, respetarnos, servirnos. Y de esta manera también ser capaces de enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos a través del ejemplo. Haciendo esto, cuidamos a nuestra familia, hermano. Si nosotros vivimos según los principios que encontramos en su palabra, las cosas andarán bien. Porque la obediencia, como ya sabemos, trae bendición. Cuando nosotros vivimos de esta manera, al crecer nuestros hijos serán dóciles y entendidos, porque han visto a sus padres viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Todos aquellos esposos que tratan a sus esposas como vaso más frágil, les enseñan a sus hijos un importante principio bíblico, de amor, de cuidado y de respeto, pero sobre todo de obediencia a Dios, porque este es un mandamiento de Dios. Las esposas que cuidan y respetan a sus esposos, enseñan a sus hijos de la misma manera un importante principio bíblico, que es la sujeción. Nuestro Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. ¿Sí nos queda claro? Es decir, no se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia. Si nosotros pensamos que es responsabilidad de la iglesia en enseñar la palabra de Dios, estamos siendo negligentes. Yo espero que cada uno de nosotros, hasta este punto de la enseñanza, sea capaz de reconocer en qué áreas ha sido negligente. La Biblia, mis hermanos, nos da muchas oportunidades para aprender lecciones objetivas y prácticas que nos pueden ayudar a resolver problemas y situaciones en nuestro día a día de manera increíble. Y es muy triste que mucha gente
solo quiera dejarlas para un día a la semana, ¿verdad? Para los domingos. Nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos el amor por la palabra. Ahora, no se trata de que los obligues, hermano. Debes demostrarles a través del ejemplo que tú aprecias la palabra de Dios, y ellos, cuando ven el efecto que tiene la palabra de Dios en ti, buscarán hacerlo también. Porque sabemos que el ejemplo arrastra, mi hermano. Las verdades eternas que encontramos en la Biblia se aprenden de una forma más efectiva en un ambiente amoroso. Es decir, en un hogar donde se teme a Dios. Entonces, espero que quede claro, hermano, para cuidar a nuestra familia tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y cada uno de los que formamos parte de la familia debemos hacer nuestra parte con diligencia. Cuando el esposo sale a trabajar, ¿quién se queda a cargo? La mujer. Entonces, mientras el esposo está trabajando, ella es quien debe educar a sus hijos, ella es quien debe de corregirlos y disciplinarlos si es necesario. Nada de que deja que venga tu papá y vas a ver cómo te va a ir. Eso no está bien, hermanos. Ahora, cuando el esposo regresa de trabajar, ¿quién está a cargo? El esposo. Y esto no debe dar lugar a que cuando él llega, la mujer le aviente a los hijos y les diga, órale, ahí están, hazte cargo. No he tenido tiempo para mí. Debe haber un ambiente amoroso, un ambiente de cuidado, ¿verdad? Donde el esposo llega, ayuda en las actividades, abraza a su esposo, a su esposa, besa a sus hijos, oran juntos, se divierten, platican, no sé, tantas cosas que podemos hacer en familia. La clave para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos que leímos de Deuteronomio. Si tú quieres que tus hijos sigan a Dios, debes hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias. Durante los últimos meses les hemos estado compartiendo unos devocionales de nuestros hermanos de Casa de Oración Buena Tierra. Y no sé si te has fijado que al final siempre dice, pon a Dios en primer lugar. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, en familia. Que nuestros hijos vean a Dios, ¿verdad? En cada cosa que viven y que lo pongan a Él en primer lugar. Vas con tus hijos y tu esposa y ves un atardecer hermoso y ¿qué dices? ¡Wow! ¡Qué padre lo que Dios ha creado! ¿Verdad, hijo? Y tu hijo va a decir, sí, debes de hacer de Dios parte de su vida diaria, que no dejen de verlo. Llueve y dices, wow, Dios es bueno, ¿verdad, hijo? Y te va a decir, sí, papá, porque de esa manera tenemos agua, se refresca la ciudad, no sé, tantas cosas que podemos ver, ¿verdad? Tu esposa prepara una rica comida para todos y ¿qué le dices? Wow, Dios es bueno, ¿verdad, hijo? Gracias a Dios por tu mamá, porque con sus manos nos prepara una comida rica y nutritiva. Y por su parte la mamá le dice al hijo, gracias a Dios por la vida de tu papá que salió todos los días a trabajar de la mano de Dios y tenemos sustento. De esa manera nosotros hacemos parte de la vida diaria de nuestros hijos a Dios. Nuestros hijos tenemos que enseñarle que Dios está en control de todo, que Él está en todos lados y que Él tiene cuidado de todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando se enoja un miembro de la familia? Cuando alguno se comienza a poner rebelde. ¿Cómo lo resuelves? ¿Lo ministras con la palabra? ¿O sacas la vara a la al primer intento? ¿Qué hacemos? Con lo que hacemos nosotros les mostramos a nuestros hijos que Dios gobierna nuestras vidas. Cuando tenemos algún problema, una situación difícil, nuestros hijos nos ven orar para resolver cualquier situación. ¿Qué pasa cuando los esposos se enojan? ¿Cómo ven nuestros hijos que resolvemos los problemas? ¿A través de gritos, de reclamos o a través de la oración? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de su vida. No solo en aquellos aspectos que están relacionados con la iglesia. Porque muchas veces cometemos ese error, mis amados hermanos. Les enseñamos a nuestros hijos a ser cristianos de domingo. ¿Y cómo les enseñamos eso?
Bien fácil. Durante la semana nunca nos ven a nosotros con la Biblia. Nunca nos ven alabando a Dios. Nunca nos ven escuchando enseñanzas. Es más, hasta en ocasiones somos capaces de dejar la Biblia en la entrada de la casa para agarrarla cada domingo. O de plano, muchos la dejamos en la cajuela toda la semana, para ya cuando venimos a la iglesia, pues nada más la bajamos y decimos, pues ya, aquí estoy, Señor, aquí traigo mi Biblia. ¿Qué estamos haciendo? Les enseñamos a nuestros hijos a orar por los alimentos de una manera rutinaria sin mostrarles el cuidado de Dios. Hay que reflexionar. Y yo te animo que esto lo hagas tú, mi hermano, que lo hagamos todos y cada uno de nosotros. Les estoy enseñando a mis hijos a ver a Dios en cada aspecto de su vida. Tenemos que enseñarles lo maravilloso que es Dios, cómo Él es tan maravilloso que nos ha dado el aire para que podamos respirar, ¿verdad? Tenemos que enseñarlos a maravillarse de nuestro Dios, porque tenemos un Dios vivo, un Dios como ninguno. Ahora te pido que me acompañes a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4, y voy a leer la traducción lenguaje actual. Ya vimos lo que nos corresponde como padres, ahora vamos a ver lo que le corresponde a nuestros hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Si nuestra fe en Cristo es real, donde nuestra fe se mostrará y se vivirá, va a ser en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro hogar. La fe se demuestra día a día con nuestra relación, en nuestra relación con las personas que viven con nosotros, con aquellas personas que nos conocen mejor que nadie. Con lo que acabamos de ver en Deuteronomio y en Efesios, nos damos cuenta que los hijos y los padres tienen responsabilidades mutuas. Y cumplirlas, por tanto, nos ayudarán a cuidar y fortalecer a nuestras familias. Los hijos deben de honrar a sus padres, aun cuando en ocasiones los padres llegamos a ser exigentes e injustos. Y los padres deben de cuidar y tratar a sus hijos con dulzura y con amor, a pesar de que en ocasiones ellos sean desobedientes y rebeldes. El ideal para una familia cristiana es que padres e hijos se traten con respeto y con amor. Y esto se logra cuando padres e hijos anteponen sus intereses a los del otro. En otras palabras, se someten entre sí. Y esto es una gran verdad, mis amados. Y yo espero que Dios esté abriendo nuestros ojos a esta gran verdad. ¿Verdad? Nuevamente te lo repito. ¿Cómo está nuestra relación en familia? ¿Cómo están las relaciones en tu familia? ¿Se sujetan, se someten a la voluntad de Dios? ¿Se aman y se respetan? ¿Ponen sus intereses al último y buscan agradar a los demás en familia? ¿Estamos siendo diligentes o negligentes? Para que una familia cristiana crezca en la verdad de Dios, debe descansar en la autoridad y deben ser diligentes en esta comisión divina de instruir a sus hijos en el Señor. Te lo repito, hermano, tenemos la gran responsabilidad de formar la siguiente generación de creyentes. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la vida cristiana es una vida de negación al yo. Tenemos que mostrarles con nuestra vida diaria cómo un creyente siempre busca glorificar a Dios. Un cristiano verdadero no hace nada para llevarse la gloria que le merece a Dios. Si tu familia está bien, es porque has sido obediente a Dios, no porque tú seas bueno. El mandamiento es uno y es bien claro. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa andando por el camino al acostarte y al levantarte. Deuteronomio capítulo 6, versículos de 6 y 7.
Aquí la palabra inculcarás en el original implica la idea de un metal que está siendo afilado por medio de la fricción continua y asentada. Es decir, creo que todos hemos afilado un cuchillo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Tú tienes de hacerlo con cuidado, de manera continua y dándole esa fricción más fuerte en ciertas áreas, ¿verdad? Si tu hijo está haciendo, no sé, alguien que se burla de los demás, pues tienes que sacarle filo ahí, o sea, decirle, a ver, hijo, aquí esto no está bien, por esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, el inculcar, para que se entienda de mejor manera, no es algo que tú le puedes encargar a alguien más. Y es algo que nosotros tenemos que hacer de manera continua, pues, porque de esa manera Dios nos demanda. Y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. En todo tiempo debemos buscar ministrar a nuestros hijos para que crezcan en el temor a Dios. No importa si tienen 3 años, 5 años, 20 años, 50 años, nosotros en todo momento tenemos que ministrar a nuestros hijos para que crezcan en el temor a Dios. Mira lo que le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este mandamiento que Pablo le hace a Timoteo es obviamente para las iglesias, pero con esa misma autoridad debe ser comisionada a los padres. Nosotros como padres tenemos que predicar, tenemos que instar, redarguir, reprender y exhortar a tiempo y de tiempo a nuestros hijos con toda paciencia y doctrina. Nosotros como padres debemos sacar filo a nuestros hijos por medio de la enseñanza continua de la Escritura. Tenemos que aplicarnos a esta difícil tarea con diligencia y dedicación, como aquel guerrero que se ocupa constantemente de sacar filo a las flechas para ir a la guerra. Salmo 127 del 4 al 5 nos dice en la versión Dios habla hoy: los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y fíjate lo que dice el versículo 5: feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Hasta este punto de la enseñanza, espero, como siempre, que sea bastante clara. Hay que trabajar en el cuidado de nuestra familia, hay que cuidar nuestra relación matrimonial, hay que cuidar el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Y para tener una familia cristiana debemos esforzarnos, mis amados, en la enseñanza de la Escritura a nuestros hijos. Fíjate, o sea, feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. ¿A qué se refiere? A hijos que temen a Dios. Cuando tú tienes hijos que temen a Dios, eres feliz, ¿verdad? Porque cuando tienes hijos que no temen a Dios, no eres feliz. Bueno, sí puedes ser feliz en el Señor, pero hay siempre algo en tu corazón por tus hijos que no andan en los caminos correctos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Nosotros los padres somos quienes hemos sido designados, comisionados por Dios en encargarnos de la formación espiritual de nuestros hijos. Y esto, como ya hemos visto, tiene que ser a diario, en todo tiempo, en todo lugar, según cada ocasión, ¿verdad? Según la situación que se presente, tú tienes que pedirle a Dios sabiduría para ministrar a tus hijos, a tu esposa. ¿De qué manera lo vas a ministrar? A través de las palabras que tú has aprendido en la Biblia, no a través de tu razonamiento o de tu manera de ver la vida. Los padres deben inculcar a sus hijos los términos del pacto del Señor, ¿sí? Precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, del 9 al 10. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hay que estar así con nuestros hijos, enseñándoles los proverbios, enseñándoles el verdadero evangelio, enseñándoles el amor, el respeto por cada
persona que le rodea. Diligencia en la administración de la palabra de Dios es la clave para cuidar a nuestra familia. Porque ¿de qué te va a servir tener cubierta todas las áreas de tu familia? El que tengas una casa propia, el que tengas 2 coches, que no te falte que vestir, que no te falte de comer, cuando están entregados al mundo. ¿De qué te va a servir? De nada. En lo que tenemos que ser diligentes, mis amados, es en la administración de la palabra, para tener el perfecto cuidado que Dios espera de nosotros hacia nuestra familia. Vivimos en tiempos tranquilos todavía aquí en San Luis, y yo los animo, hermanos, a que no desaprovechemos el tiempo. Debemos de amarnos, abrazarnos, respetarnos, cuidarnos, servirnos y servir juntos a Dios como familia. ¿Qué vendrá el día de mañana? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel. Los tiempos que vienen irán de mal en peor. Eso sí lo sabemos. Quiero dejarlo en claro. Las cosas no andarán mejor con el tiempo. Pero si nosotros nos enfocamos en ser diligentes en el cuidado de nuestra familia, tendremos, por así decirlo, de manera muy romántica, un pedacito de cielo en esta tierra, ¿verdad? Cuando nos esforzamos en todo lo que te decía de amarnos, abrazarnos, respetarnos, vamos a vivir en paz, vamos a vivir de la mano de Dios. ¿Sí? Los padres que no se ocupan de enseñar a sus hijos las Escrituras y formar en ellos el carácter cristiano. Aquellos padres que piensan que con llevarlos a la iglesia ya hicieron su parte, están siendo terriblemente irresponsables y están desobedeciendo abiertamente al Señor. Nosotros debemos amonestar y enseñar continuamente a nuestros hijos la palabra de Dios. Y como ya les decía, debemos dar un ejemplo con nuestras vidas del temor a Dios. No se trata de meterles la palabra a la fuerza. Tiene que ser a través del ejemplo que nosotros les damos día a día de que amamos al Señor. Debemos esforzarnos en tener un matrimonio que honre a Dios, que de esta manera nuestros hijos puedan ver el compromiso y la diligencia que cada uno de nosotros dentro del matrimonio hace por cumplir el pacto hecho delante de Dios, de amarlo a Él por sobre todas las cosas, con el objetivo de formar familias cristianas. Si yo como esposo, se los he dicho varias veces y se los vuelvo a repetir, si yo como esposo me enfoco en obedecer a Dios, en amarlo a Él por sobre todas las cosas, mi relación matrimonial va a mejorar. Si la esposa hace lo mismo, el matrimonio andará bien, porque la obediencia a Dios debe ser primordial. Cuando cada una de las partes dentro del matrimonio se esfuerza en esto, Dios le ministrará y será capaz de corregir todo aquello que le estorba. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos anden en el camino del Señor? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de ponerlos en el camino. Debemos de mostrarles el camino. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La interpretación que yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado de este proverbio es que si tú instruyes a un niño correctamente en los caminos de Dios, él lo seguirá más tarde cuando crezca. Pero también el proverbio podemos verlo de la siguiente manera o interpretarlo. Debemos ser padres que instruyen a sus hijos en las áreas de sus talentos naturales, sin obligarlos a tener profesiones o oficios para los cuales no tienen una inclinación natural. ¿Sí? O sea, no podemos decirle a nuestros hijos, tú tienes que ser mecánico porque yo soy mecánico. ¿Sí me entiendes? O sea, debemos reconocer los talentos y la vocación de nuestros hijos. ¿Cuántos hemos tenido un hijo que es bueno para la escuela y el otro no tanto? Se da. Entonces, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para distinguir entre esto
y ayudarlo a irse por un buen camino, ¿verdad? Si no es bueno para las matemáticas, pues no vayas a querer que sea un físico, un investigador, no sé. También este proverbio debe servirnos como una advertencia de que si instruyes al niño en el camino en el que él quiere ir, va a crecer como alguien mimado y centrado en sí mismo cuando crezca. Este proverbio puede verse como una promesa de que si instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, al crecer no se apartarán. Pero también debe de ser considerado como una advertencia para nosotros como padres, de que si dejamos que nuestros hijos se eduquen a sí mismos y sigan sus propios deseos, es decir, nosotros los dejemos hacer lo que quieran, no debemos de esperar que ellos cambien cuando crezcan, ¿verdad? Porque creo que todos sabemos que nuestros hijos, al igual que nosotros, han nacido pecadores, ¿verdad? Y cuando cometemos el error de permitirles seguir sus propios deseos, irán por mal camino. Tendrán reacciones antibíblicas y hábitos pecaminosos. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es formarles hábitos y rasgos del carácter cristiano desde que son niños. A continuación te voy a compartir unos consejos para instruir a nuestros hijos. Cuando tú ves que tu hijo se equivoca en algo, hace algo indebido, tú tienes que quebrantarlo a través de la palabra y animarlo a que sujete su voluntad al temor de Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta que tu hijo es un mentiroso, tienes que enseñarle a través de la palabra que mentir no es bueno, ¿verdad? Enseñarle que el Señor no tolera el pecado y lo que representa el pecado. Cuando haces todo esto, tú colaboras con Dios para la salvación de su alma. Algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es enseñarles a orar. Desde pequeños, en cuanto comiencen a hablar, hay que enseñarles a orar. Algo que también quiero aconsejarte es que no les des nada por lo cual le están llorando, si están chiquitos o de grandes, te lo están demande y demande. Hay que darles lo que es bueno para ellos y siempre y cuando lo pidan con educación, sin importar la edad de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto niños que se tiran en el súper berrinchando porque quieren una paleta? ¿Verdad? Pero de la misma manera podemos ver jóvenes haciendo lo mismo. Para prevenir que tus hijos mientan, no los castigues cuando ya han confesado su falta de manera voluntaria. Cuando tu hijo reconoce que hizo algo indebido, ya no lo castigues, abrázalo, ámalo. Pero eso sí, no debes permitir que si hace algo indebido, no sea corregido. También tenemos que alabar y recompensar el buen comportamiento de nuestros hijos. Decirle, hijo, te felicito porque no te has peleado con tu hermano. Hijo, le estás echando ganas en la escuela, te felicito. Ten un chocolate, no sé. Y por último, cumple todas las promesas que le hagas a tu hijo. De esta manera, ellos valorarán lo que tú dices. Y recuerda que el ejemplo arrastra. Haciendo estos 6 puntos que te acabo de dar, tomarás a tus hijos de la mano y los guiarás en el conocimiento de Dios para que sean salvos. En 2 de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí el apóstol Pablo hace memoria de la fe no fingida de Timoteo.
¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Que el apóstol Pablo ve una fe sincera, una fe no fingida en Timoteo. Es decir, Timoteo no llevaba una máscara. Y el término griego para no fingida es literalmente no hipócrita. Y creo que todos sabemos lo que significa la palabra hipócrita, ¿verdad? ¿Qué aprendemos aquí? En 2 de Timoteo 1:5, que la salvación no se puede heredar de padres creyentes a sus hijos. Y aquí vemos en acción este principio familiar de las Escrituras. A Dios le gusta salvar a familias enteras. La voluntad de Dios es que no falte ningún miembro. Pero aquí vemos cómo la fe habitó en la abuela Loaida y después en su madre. ¿Y después en quién? En Timoteo. ¿Verdad? Entonces, debemos ser diligentes en la administración de la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos tengan una fe verdadera, una fe que no es fingida. En 2 de Timoteo 3:5 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya vamos a terminar. Y en estos versículos vemos cómo Timoteo llegó a ser cristiano. No a través de la predicación de un evangelista famoso que predicó un tremendo sermón. ¿A través de qué llegó a ser cristiano Timoteo? Debido a que su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras desde que era niño. Espero que hasta aquí quede claro que la labor de los padres tiene una importancia vital en la salvación de nuestros hijos. Tanto en casa como en la iglesia es necesario entender que la enseñanza a los niños, a los jóvenes, es tanto una oportunidad como una responsabilidad. Toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Porque es inspirada y confiable, debemos leerla y aplicarla todos los días a nuestras vidas. La Biblia debe ser la norma para probar todo aquello que pretende ser una verdad. ¿Cuántas ideologías se están levantando hoy a nuestro alrededor? ¿Con qué lo vamos a derribar? Con la Biblia, porque la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. La Biblia nos protegerá de falsas enseñanzas y nos dará la dirección correcta para nuestra vida. La Biblia es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarte lo que es verdadero y equiparte para vivir de acuerdo a esto. ¿Cuánto tiempo le estamos nosotros dedicando a la palabra de Dios? Tenemos que leer la palabra de Dios para descubrir y conocer más a aquel que decimos que es nuestro Señor y vivir acorde a lo que decimos profesar. La palabra de Dios nos ayudará a capacitarnos para hacer siempre lo correcto. Hermanos, no debemos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para formar familias cristianas. ¿Cómo ven, mis amados? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos siendo diligentes o negligentes? Yo espero que Dios haya hablado a cada uno de nosotros. A mí me habló de manera fuerte. Hay mucho que tenemos que cambiar. Y creo que es un buen momento para que oremos y pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestra negligencia y por nuestra necedad. Y también creo que es un buen momento para que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nuestras familias, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que la palabra expuesta el día de hoy, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, que a nuestro alrededor en el día a día ahogue tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te necesitamos. Queremos en tu santo nombre, Señor.
Te pedimos que bendigas a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada pequeñito, Señor. Te pedimos por nuestros hijos que están alejados de ti, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento de tu palabra, Señor, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Sabemos que la gente a nuestro alrededor está pendiente de nuestra vida en familia, Señor. Ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a corregir nuestros errores, Señor. Si no hemos sido varones diligentes, te pedimos perdón, Señor. Si nuestras esposas no se han sujetado, Señor, de manera correcta, Señor, te pedimos también que las ayudes a entenderlo, Señor. Si nuestros hijos han sido rebeldes y no nos han honrado como padres, Señor, te pedimos que traigas convicción a sus vidas, Señor. Queremos vivir la verdadera vida cristiana, Señor, una vida sin fingimientos, una vida de negación al yo, Señor, una vida en total rendición a tu voluntad, Señor. Sabemos que esta vida es pasajera, Señor, sabemos que estamos aquí un corto periodo de tiempo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en el cuidado y la administración de nuestras familias, Señor. Ayúdanos a soportarnos, a amarnos, a respetarnos los unos a los otros, Señor. A vivir conforme a tu voluntad, Señor. Sabiendo que los tiempos que vienen adelante no serán buenos, Señor, y que la maldad aumentará, Señor. Ayúdanos a formar verdaderas familias cristianas, a familias que no estén llenas de hipocresía, Señor, de fingimientos, de un falso cristianismo, Señor. Ayúdanos a sanar nuestros corazones, a vivir en santidad y a ser familias unidas por tu verdad. Queremos formar familias que anhelan tu palabra, que la conocen y la ponen en práctica, que dan pasos de fe, Señor, cada día, Señor, poniendo sus ojos siempre en lo eterno, Señor. Anhelamos el día que estemos junto a ti, Señor. Anhelamos tu regreso. Anhelamos estar contigo, Señor. Sabemos que esta vida es difícil, que en ocasiones nosotros mismos tropezamos porque vamos en pos de nuestros sueños y de nuestros anhelos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayuda a cada familia, a cada miembro de esta iglesia, Señor, a seguir adelante en obediencia a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos lleves con bien. Y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, como siempre, yo espero que la enseñanza haya sido entendible, que sea de bendición para nuestras vidas y que pues podamos ir en pos de